En 1984 salió al mercado la última producción de Frankie Ruiz con la orquesta de Tommy Olivencia. Con este trabajo, que incluyó el éxito Lo Dudo, el Tártaro cerró aquella fructífera etapa en su carrera musical. Lo Dudo, una balada que se hizo popular en la voz de José José, reafirmaba una vez más que la fórmula de la balada en salsa funcionaba. En adelante, esta sería una propuesta válida para el mayor reto de la vida artística de Frankie Ruiz, destacar como solista. En este nuevo comienzo hubo un tema que contribuyó en ese objetivo, Esta Cobardía, canción de la cual te contamos más en este nuevo expediente salsa de Salserísimo Perú. En 1985 empezó un nuevo episodio para Frankie Ruiz en la escena salsera, su etapa como solista junto a su propia orquesta. Firmado por Top Hicks, el Tártaro se perfilaba desde un buen tiempo atrás como uno de los artistas con mayor proyección. Imagínate, las compañías, todo el mundo lo querían grabar, todo el mundo lo quería. Su primera producción en solitario se tituló Solista, pero no solo, e incluyó 8 canciones, entre temas originales y algunos covers de baladas llevadas a la salsa. En el lado A figuraron Ahora me toca a mí, Esta Cobardía, Como le gusta a usted y Tú con él, mientras que en el lado B, La Cura, El Camionero, Si esa mujer me dice que sí y Amor de un momento. Para Frankie, amante de los boleros y las baladas, era un reto personal interpretar estas canciones que ya habían sido impuestas como clásicos por sus cantantes originales. Aún así, y como sucedió con La Rueda, cuya historia te dejamos aquí arriba, el Tártaro le puso su toque personal y todo su sentimiento a estas canciones, logrando transmitir ese feeling tan especial que lo caracterizó en sus temas de corte amoroso. Y veíamos cómo Frankie se desenvolvía. Él, no encuentro palabras para decirte porque Frankie era música. Frankie tenía un don tan especial que yo no se lo he visto a nadie. A veces hacía cosas en la cabina que todos nos mirábamos. La compositora Gloria González estuvo presente en aquella grabación. Incluso detalla que el tarareo que hace Frankie al inicio de la canción surgió de manera improvisada. Me dice Vini, este hombre tiene hambre. Vete a comprarte unos sándwiches, porque no lo podemos dejar que se vaya. Y yo compré unos sándwiches en una cafetería que había allí cerca. Y cuando entré al estudio, están escuchando el tema, lo que él había grabado. Y entonces yo aguanté la puerta, abrí la puerta del estudio, la aguanté así. Cuando oí la música, entonces entoné eso. Y él me dijo, eso va. Una vez en el mercado, el disco fue un éxito absoluto. Pero antes de continuar con lo que significó solista, pero no solo en la carrera de Frankie, detengámonos en Esta Cobardía. Se da mi cuenta que cuando la miro, por lo de la calle me vuelvo un suspiro. Esta Cobardía, una letra inspirada en la historia de un hombre y un amor imposible, fue uno de los mayores éxitos en la carrera del baladista español Chiquetete. Esta cobardía de mi amor por ella. El tema fue lanzado al mercado a modo de sencillo en 1984. Y en 1985 se incluyó en su disco titulado Eres Mía. La canción fue escrita por Francisco Martínez Moncada
y musicalizada por Paco Cepero. Pero, ¿en quién se inspiró Martínez Moncada? ¿Fue una historia real o una mera ficción? Resulta que el compositor se inspiró en una ilusión amorosa de su hijo, Francisco Martínez Moncada Jr., a quien, por cierto, buscamos y lo encontramos. Sí, esta cobardía está hecha. Yo era muy tímido cuando era joven, entonces yo nunca me lo llego a decir, ¿no? Pero eso lo clavó porque yo estaba enamorado de una chiquita y nunca la decía nada. Pero había un detalle importante que hacía aún más imposible esta relación. Pues era una amiga de mi hermana, que en paz descanse. Y entonces, pues a mí me gustaba, pero no me atrevía, ¿no? También había otra cosa, que yo la llevaba 12 años. Y era otra cosa, pues, que me frenaba un poco, porque a lo mejor ella tenía 17, yo tenía ya 29. Testigo en silencio del sufrimiento de su hijo y sin decirle nada al respecto, don Francisco fue hilando en su prosa la historia de ese amor negado. No se da ni cuenta que cuando la miro por no... Una tarde, durante un almuerzo familiar, el compositor le mostró la letra al músico y su compañero de fórmula, Paco Cepero, quien de inmediato pidió una guitarra. Así recuerda Francisco Martínez Moncada Jr. ese momento. Que el día que le puso música a Paco Cepero, pues a mí se me cayeron las lágrimas. Estábamos en el año 1984, fueron Paco Cepero y su mujer a comer a casa de mis padres. Y entonces Cepero tenía un disco cerrado con Chiquetete. Ahí no había ninguna canción de mi padre. Y entonces cuando terminan de comer le dice a mi padre que si no ha escrito nada. Mi padre le dice que sí, pero esta cobardía llevaba más tiempo escrita, ¿sabes? Y entonces le da esta cobardía y le dice, porque ese es el arte que tenía Paco Cepero y que tiene, claro, que él no es músico, pero tiene ese don. Entonces le dice a mi padre que si tiene una guitarra. ¿Tienes una guitarra por ahí, Paco? Y mi hermano José toca la guitarra y tenía una guitarra en casa que le faltaba una cuerda. Y le dice, sí tengo una, pero le faltaba un bordón. Dice, es igual, tráela y tal. Entonces le lleva la guitarra, le pone la letra ahí encima, se pone a tocar así la guitarra y así del tirón no se da ni cuenta que cuando la miro, por no delatarme, me guardo un suspiro. Así, sin más, o sea, increíble, ¿no? Que mi amor callado se enciende con verla. Felizmente, esta historia no terminó en un amor imposible, pues unos años después, Francisco Martínez Moncada Jr. pudo declararle sus sentimientos a su amada, con quien, por cierto, la llevó hasta el altar. Eso sí, nunca le confesó a ella en quién se había inspirado su padre para escribir la canción. Volviendo al primer disco solista de Frankie, Esta cobardía fue uno de los números más importantes de aquella producción que lo catapultó a lo más alto del gusto popular. Tanto así que, aunque suene increíble, para finales de 1985 y estando sonando en la radio, el Tártaro no tenía una orquesta. Pero como los contratos empezaron a llover, se vio en la necesidad de armar una agrupación que sería dirigida por el recordado pianista Willy Sotelo. No tenía orquesta, a él le hacen un disco solista pero no solo, y no tenía orquesta que lo acompañara. Entonces yo me había ido de La Solución y yo decidí hacer una orquesta, y esa orquesta que yo hice con músicos mayagüezanos no tenía nombre, pero podíamos acompañar a cualquiera. Fui a casa de la abuela de Frankie, y cuando Frankie me vio no tuvimos ni que hablar. Él me dijo, tú eres el hombre. Todo el éxito de Solista pero no solo dio más frutos en 1986, año en el que Frankie Ruiz se alzó como el artista salsero con más ventas en Puerto Rico y varios países más. Una cosa increíble, hasta ni yo lo creía, yo se lo dije, tú ves, yo te lo dije, papi, que tú eras
que tú eras la persona que estaban esperando. Imagínate, si tú estás grabas una canción y a las 2 semanas ya eres disco de platino, disco de oro. Y imagínate, ¿qué te puedo decir? Una alegría inmensa que sentimos por lo que él hizo y por lo que él logró, que él nunca pensó que lo iba a hacer. Desde entonces, su carrera fue en ascenso, se consolidó y se ganó para muchos un lugar en ese sagrado sitial de salseros legendarios. Está convertida, dañada por ella, hasta que